Hoy vamos a hablar de propósito, muy importante. Y yo quiero, para que hablemos de propósito, hablarles a ustedes que me encontré mejor. Y es que yo no sabía, se dice que en el mundo existen algo llamado zonas azules. Y las zonas azules tienen que ver con una de las características en algunas partes del mundo donde las personas tienen una gran calidad de vida. No sabía eso. Por ejemplo, hay una zona en el Japón, en un sitio que se llama Okinawa, es un archipiélago de 166 islas en el Océano Pacífico, y lo que encontraron en ese sitio es que la mayoría de las personas que viven allí superan los 100 años. La longevidad es tremenda. Entonces, que allá están esperando. Nos están esperando. Entonces, ese sitio, Okinawa, no te lo vi ahí entonces, Charito. Busque la dirección que queda aquí a la vuelta. Ha sido sujeto a estudio de muchos expertos, porque no pueden creer cómo es que la gente vive por tanto tiempo. Y obviamente pues hay una serie de características que hacen de por qué la gente se enferma muchísimo menos, viva muchísimo tiempo en ese sitio. Y es que encontraron que ellos practican algo que tiene que ver con una palabra llamada Ikigai. Yo no sabía eso. Y Ikigai tiene que ver con que ellos dicen que uno tiene que tener un propósito de vida. Entonces ellos usan esa herramienta a su estilo japonés, donde lo que buscan es encontrar o tener decisiones que les lleven a ellos a experimentar mucha paz y mucha tranquilidad. Dicen los expertos que parte del secreto de por qué esa gente vive tanto tiempo es porque ellos descubren su propósito de vida. Y entonces encontraron que los tres elementos de eso que ellos hacen, de esa palabra en japonés, tienen que ver con, primero, descubrir los valores; dos, descubrir las cosas que a mí me gusta hacer; y tres, descubrir obviamente las cosas para las que yo soy bueno. Y entonces dicen los expertos que cuando estas tres cosas se juntan, la gente encuentra en la palabra en japonés el Ikigai, o sea, encuentra aquello que le gusta, y cuando alguien descubre eso, pues se siente muy feliz, y eso va a redundar en un beneficio personal. Ahora, no basta solamente con encontrar eso. La idea es que la persona lo descubre y luego que pase a la acción. Ok, ya descubrí, estos son mis valores, esto es lo que me gusta, y en esto además de lo que yo creo que soy bueno. Tiene que pasar a la acción, y cuando va pasando a la acción, el siguiente paso es que dice que las personas encuentran una satisfacción en lo que hacen, y eso redunda en su calidad de vida. Y me encontré esa historia porque creo que se ajusta perfecto a lo que queremos hablar hoy acerca del propósito de vida. No sé si usted se ha preguntado en algún momento, bueno, ¿cuál es mi propósito de vida? Y yo creo que es una de las preguntas más difíciles de hacerse, y más difícil aún de qué, de uno responderse. Porque yo no sé, yo creo que en la vida hay unas preguntas que uno evita hacérselas, porque si uno se las hace, lo incomodan a uno, o a veces lo hacen sentir a uno no muy bien. ¿Cuál es tu propósito de vida? Es una de las preguntas incómodas, pero que en algún momento todos nos tenemos que hacer. A los 15, 20, 30, 40, 50 o más años, en algún momento de la vida nosotros nos tendremos que hacer esa pregunta que no respeta mi edad y no respeta estrato social. Cuando uno va a la definición de propósito, nos encontramos que la definición de propósito dice ánimo o intención de hacer o no hacer algo. Que propósito también tiene que ver con perseguir algo. Yo persigo eso, yo busco eso. Y que propósito en esencia tiene que ver también con aquello que le da razón a nuestra existencia. Yo me levanto porque tengo que un propósito, no solamente repetir el día, levantarme, desayunar, trabajar o hacer algo, dormir, levantar. No, que hay una razón más allá de eso, que nos anime que a salir de nuestra cama y avanzar en el día a día. Se ha demostrado que todas las personas necesitamos algo que nos motive.
yo quiero simplemente preguntarle y cada uno responderá en su corazón, ¿qué le motiva a usted? ¿Qué le motiva a usted, si lo tiene, a empezar el día a día? Me encontré también, mientras vamos más adelante en la Biblia, que hay una serie de beneficios cuando una persona como que está orbitando su propósito de vida. Ya lo vimos con esta gente de este sitio, pero varios expertos han encontrado que cuando una persona, por ejemplo, descubre o está en su propósito de vida, pues reduce el riesgo de muerte entre un 17 y un 33%, imagínense. O sea, que tiene claro su propósito, se mueren menos, ¿no? Quienes han encontrado un sentido de propósito, entonces también está demostrado que tienen una vida más saludable. O sea, que esto de aquí, esto nos tiene que animar a tener claro hacia dónde nos vamos a mover. Quien tiene un propósito de vida, dicen estudios que lidian más o saben más manejar las situaciones de estrés o de preocupación, porque tienen claro qué es lo que los mueve. Quienes tienen un sentido de propósito, entonces superan más rápidamente las dificultades, las situaciones difíciles, porque su propósito de vida los lleva a seguir adelante. También encontraron que quienes tienen un propósito, por ejemplo, de vida, aprenden a llevarse mejor con las personas, tienen buenas relaciones sociales, y definitivamente estudios dicen que esa persona vive mucho más satisfecha y con un compromiso de vida. O sea que estos estudios pues comprueban lo que encontraron, por ejemplo, allá en Okinawa y en algunas partes del mundo. Ahora, uno se pregunta, y bueno, ¿esto del propósito cómo es? Y uno encuentra que hay personas que descubren su propósito muy temprano. Uno ve que muy temprano, hablemos por ejemplo, no sé, de los deportistas o los artistas, diría uno. Desde muy niño, muy jóvenes, tiene la habilidad para tal cosa, se le anima a eso y rápidamente uno ve que descubre su propósito. Para nadie es un secreto que uno diría, pues ¿cuál es el propósito de Messi? Pues creo que la evidencia lo demuestra con el paso de los años, siendo desde muy joven todo lo que él experimentó. Entonces algunos lo descubren muy temprano, algunos descubren el propósito como fruto de una adversidad. No sé si ustedes han visto o han escuchado a Nick Vujicic, creo que se llama él, que nació sin brazos y sin pies. Y esa adversidad, que para otra persona hubiese sido la triste historia de alguien que se quedara pidiendo y generando lástima, pues uno ve que esta persona descubrió en el animar a otros la posibilidad de que ahí estaba centrado su propósito. Entonces, algunos descubren su propósito como fruto de una crisis. O sea, en una crisis dicen, si yo no hubiese pasado por esto, yo no estaría aquí. Si yo no hubiese salido de esto, si yo no hubiese, hablemos de cosas fuertes que nos pueden pasar, si yo no hubiese pasado por este, no sé, divorcio, si yo no hubiese salido de esta empresa donde yo pensaba, si yo no hubiese, tal vez, no hubiese explorado eso. La adversidad a veces de alguna manera nos ayuda a la crisis. Algunos han descubierto su propósito como obviamente fruto de un encuentro con Dios. Vamos a ampliar un poquitico eso más adelante. Algunos descubren el propósito después de pensar muchas veces y reflexionar y analizar y tener tiempo de reflexión en eso. Y algunos descubren su propósito cuando se arriesgan. Y yo creo que esos son una de las decisiones más difíciles. Porque es salir de una zona de confort y ¿qué? Aventarse a ver qué pasa. Y descubre su propósito, ¿no? Algunas cosas importantes para que usted las tenga en cuenta, porque uno se pregunta, bueno, ¿y cómo descubrir propósito? Hablamos de lo general y ahorita vamos a la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo descubrir mi propósito? Y una de las cosas que es importante es que uno, por ejemplo, dicen estudios que uno puede entender su molde. ¿Qué es entender su molde? De alguna manera uno tiene que entender que yo tengo una manera de ser, que yo tengo unas habilidades o unas competencias que se me facilitan o se me dan, que tengo unos dones, que muchas veces he pasado por una serie de experiencias que me capacitan,
pero sobre todo se dice que uno puede descubrir su propósito en la medida en que uno diga, oye, es que esto es lo que me apasiona hacer. Dicen los que saben de este tema, lo que me hace latir el corazón, el latido del corazón. Y es importante porque eso le ayuda a uno a eso, porque si yo entiendo mi molde, no me meto en lo que no me tengo que meter. No incursiono en lo que no tengo que incursionar. A ver, si yo no tengo la habilidad, ¿para qué será? Pensemos en algo. Si yo, digamos, un ejemplo, si alguien es muy bajito, una estatura, pero quiere ser basquetbolista de la NBA, podrá avanzar, pero tal vez le va a costar. No se podría. ¿Por qué? Porque yo tengo que aceptar mi molde. Hay ciertas características con las que nosotros fuimos creados. Yo tengo que decir, para esa vaina yo no soy bueno. Por ejemplo, mi esposa tiene mucha habilidad con el tema de manual. Tiene habilidad para el tema manual. Yo tengo que reconocer que hay cosas en la casa que ella dice, ya lo arreglaste. Y ella coge y en un momento, ¿cierto? Y arregla ciertas cosas. Y cosas que yo no, eso es muy fuerte. ¿Ya? Y en la casa de ellas todas tienen eso. Entonces uno tiene que, para uno ir descubriendo propósito, uno tiene que, ¿qué? Claro. Si bien es cierto, se dice que todas las personas tenemos posibilidades de cantar, para nadie es un secreto que pues en algunos del baño no deben salir. O sea, cantar en el baño y ya. Ya ahí para allá no hay, o sea, no hay. Hay que decir, acepto eso. Yo tengo que, si usted quiere descubrir su propósito, por ahí va la cosa, ¿cierto? Por ahí va la cosa de entender cuál es mi molde, para uno, sobre todo, entender para qué es bueno, o de pronto listo, en qué puedo explorar y mejorar, y definitivamente decirle la verdad, para eso yo no soy bueno. Para uno no terminar como frustrado. Ahora, cuando uno habla de descubrir un propósito, a mí me encanta que la Biblia o la mente me habla de eso. Cuando uno lee Marcos capítulo 10, 45, creo que para mí ahí está enmarcado tremendamente a través de la vida de Jesucristo. Jesucristo dijo algo muy importante, dijo, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para qué, para servir y para dar. Creo que gloria a Dios con todo lo de Ikigai, lo cual es respetable y muy bonito, pero en la palabra de Dios encontramos algo maravilloso. Hay dos cosas importantes que creo yo definen propósito para uno: servir y qué, y dar. Entonces yo tengo que concebir mi propósito como algo en lo que yo ¿qué? Sirvo y doy. Y mire, familia, cuando yo pensaba en esto, yo decía, tremendo, porque así es. Porque al final la vida todo se reduce a eso. Todo se reduce a eso. ¿En qué? En cómo yo sirvo y cómo yo doy. Tan todo se reduce a eso, que usted en gran parte, si no en total, usted recibe o usted le pueden pagar por lo que usted ¿qué? Sirve y da. En cualquier área de eso. A eso es lo que lo llama el mundo secular, lo llama el aportar valor. Pongo un ejemplo aquí que tengo a Oscar Alberto. ¿Cuál es su labor? Ser abogado. ¿Y el que tiene que hacer? Servir y dar. En este caso, el ejercicio de su profesión. Si él no desarrolla el ejercicio de su profesión, que es que servir y dar, ¿qué va a pasar con él? No hay provisión para él. Porque todo se limita en eso. Todo se limita en cuánto yo sirvo y cuánto yo doy. Casi que aquí no es el tema de hoy, pero estamos hablando inclusive de la prosperidad. Porque si usted no sirve y da en el talento o don que Dios le ha dado, porque en el caso de él es el talento de habilidad para coger un caso, ¿cierto? Y descifrarlo, organizarlo y presentarlo. No todos aquí, y yo me incluyo, o algunos tal vez y otros no,
yo me incluyo que por ejemplo yo no tengo esa habilidad, probablemente yo me agarraría con unas cuantas personas, ¿cierto? Él tiene que conservar ¿qué? La calma y así sucesivamente. Entonces estamos hablando de que, ¿por qué es tan importante el tema de descubrir propósito? Porque esto va más allá de simplemente descubrir propósito como algo romántico. Porque cuando usted descubre propósito, usted entiende que todo lo que hace es servir y dar. Servir y dar. Voy a hablar en un lenguaje un poco más frío. Cuando usted va en el mundo secular, a usted le pagan por lo que usted ¿qué? Hace. En otras palabras, es lo que usted sirve. Servir y dar. Quienes sirven y dan siempre van a recibir provisión de cualquier tipo. Hay gente que vive todo lo contrario, vive en función de lo contrario de esas palabras. No están dispuestos a ¿qué? A servir y les gusta retener. Y generalmente cuando usted ve personas así, usted generalmente ve que cómo les va a la persona. Tarde o temprano no les va bien. Es más, uno quiere tratar con ese tipo de personas. Esta persona solamente viene a que, no viene a servir, viene a que le sirvan. Porque muchos viven esa función de lo contrario de esas palabras. No servir es dominar, imponer. No dar es quitar, retener. Y quienes viven al contrario de ese tipo de palabras, es terrible. No es un tema de política necesariamente, pero lo tenemos que tocar. Y es los modelos económicos de los países que se centran en quitar, imponer. Eso tiene un nombre, ¿cómo se le llama eso? Autoritarismo. Dictadura. Los modelos donde no hay libre empresa, donde comemos la propiedad, hay que quitarle con la famosa excusa de quitémosle al rico para darle al pobre, que eso es una falacia terrible. Que la Biblia dice: el que no coma, que no trabaja. La Biblia dice: el que no coma, que no trabaja. Por eso a los regímenes autoritarios no les gusta la Biblia y sacan a los cristianos. Porque ahí dice: el que no trabaja, que no coma. Así dice la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Los países que implementan ese quitar y retener y imponer, tarde o temprano vienen a la crisis. Hoy, por ejemplo, Argentina tiene un día definitivo. Hay elecciones en Argentina. ¿En cuánto está la inflación en este momento en este país? Allá hay por inflación. ¿En cuánto está en este país? ¿Quién se acuerda? Aquí estamos en el 11.64. Bueno, quiero contarle que Argentina está en el 140%. No. Uno dice: ¿cómo vive? Pero ¿sabe cuál es el origen? El origen es de un modelo de quitar, imponer y no. O sea, Jesús no dijo esto por casualidad. Entonces, cuando estamos hablando de propósito, usted tiene que descubrir, ok, en qué yo soy bueno para servir, en qué yo soy bueno para dar. Y mire que salimos de las paredes de la iglesia. Porque lo que usted descubra que es bueno para servir y dar, yo le aseguro que usted va a prosperar. Y le va a ir muy bien. Le va a ir muy bien. Porque quienes no caminan en eso no les va bien. El mundo les paga muy duro a los que caminan al contrario de no servir y dar. Sigo poniendo ejemplos que están aquí adelante. Llegó la esposa que le trajo un cafecito a Oscar. La labor de la ahorita es enseñar, ¿cierto? Es pedagogía, ¿cierto? Enseñarles. Y todos los días tienen que ir y servir. En este caso, el ejercicio de su don. Una que la enseñanza. Fruto de que ella sirve y da. ¿Qué da? Da conocimiento. ¿Qué más da? Formación. Claro, da de su tiempo. Fruto de eso, Dios provee. Por eso es muy serio el tema de que yo no descubra mi propósito. Le adelanto un poco algo: si usted está en crisis es porque tal vez no está orbitando en su propósito. Ahora, hablemos respetuosamente de la iglesia. Si le quitamos la espiritualidad a la iglesia y la ponemos en momentos fríos, seamos honestos. Ustedes dan, o asumo que dan, no solamente por un acto de fe, porque ustedes vienen y nosotros tratamos de la mejor manera de ¿qué? De servir y ¿qué? Y dar. Con fallas, con errores.
de servir y dar. Hasta ahora no ha habido alguien que le pongamos un cuchillo, usted tiene que... No, se supone que si usted ve que le sirven y le dan, usted lo hace. Eso es una regla. Que así a alguien se lo digo, no sea cristiano y la cumpla, Dios lo bendice, porque es como la ley de la gravedad. Entonces, ¿por qué es importante descubrir propósito? Por eso. Entonces yo tengo que ver mi propósito. Mi propósito es un regalo que Dios me ha dado a mí, pero no para que yo me quede con eso, sino para qué, para darlo al mundo. Y cuando yo lo doy al mundo, Dios me devuelve bendición. No he visto a un agente pobre, a un egoísta prosperar, por ejemplo. No, le va bien por un tiempo, pero vaya a ver usted a alguien que sirve y da, se abren puertas. No, en serio, no tiene que andar buscando necesariamente, porque ¿sabe qué pasa? Las bendiciones que le persiguen a esa persona, las puertas se le abren. Alguien ve y dice, mira esta persona cómo lo hace, de la manera que lo hace. Y analice y verá que todos los que estamos aquí de alguna manera estamos en función de eso. Entonces Jesús lo resume: yo vine no a ser servido, sino que servir. Yo creo que la vida se resume en eso. En cuanto yo sirvo, en cuanto al don que Dios me ha dado, en cuanto yo no para retenerlo, no para como la parábola de los talentos que le dieron a uno, ¿qué hizo con ese don? Lo guardó. ¿Y cómo le fue? Pues mal, le va a ir. Claro que le fue mal. Entonces, muchas veces, y lo digo con cariño, y muchas veces es: Señor, por favor, prospérame, Señor, por favor. Y el mensaje de Dios, y lo que te di lo estás poniendo en práctica. Estás viendo que lo que yo te di es es un regalo de Dios. Yo a veces me temo, y lo digo con alguna preocupación a lo largo de los años, que a veces el cristiano cae en una religiosidad muy peligrosa. No, Dios me tiene que prosperar, Dios me tiene que... Pero no está haciendo nada. ¿Y cómo hace las cosas? A veces hasta de manera mediocre. No, si Dios me dio a mí la capacidad de servir y dar en algo, entonces a través de eso el Señor provee de una manera tremenda. Hay un error muy grande que a veces uno comete cuando hablamos de propósito, que también es otro tema importante, y es que a veces cuando hablamos de propósito cometemos el error de decir, por ejemplo, la famosa palabra jubilación, por ejemplo. Entonces la jubilación es sinónimo de ¿qué? Sí, yo ya no hago nada. Sí, ya acabé. Pero eso es algo muy peligroso. Yo ya le tengo trabajo a mi esposa ahorita. Muy bien. No. Vea, estudios han demostrado que quien se jubila y cree que ahí se acabó su propósito, claro, se acabó, ¿qué va a pasar? ¿Se va a morir? Pues claro, me va a morir más rápido. Porque la jubilación no es el término de su propósito, es tal vez la renovación de listo. Porque les adelanto algo, usted puede ir descubriendo propósitos a lo largo de su vida. ¿O va a cambiar? Claro, puede cambiar. Antes hacía esto, pero ahora descubro que también esto me apasiona, que también esto me gusta. Y entonces a veces yo no quiero hacer nada. Yo no quiero hacer nada, me va a morir. Porque usted no fue creado para vivir sin un propósito. Usted tiene que, es como cuando hay el otro error, acabé la universidad y no quiero estudiar más. Pero no quiere que usted vuelva, hay cursos, hay cualquier cantidad de cosas para aprender en YouTube, hay tantas cosas. Pero a veces uno quiere que hasta aquí es mi propósito y ya. Entonces dice, bueno, venga, me lo llevo por el cielo. Entonces, pero porque los propósitos hay una palabra que descubrir, pueden iterar, que quiere decir estar cambiando de manera permanente. Entonces, cuando usted llegue a una etapa de su vida donde usted cree que, bueno, ya acabó, le quiero decir que no ha acabado. Yo le pregunto, por ejemplo, los deportistas, la vida de los deportistas, la vida útil de ellos es que cortísima.
Un jugador de fútbol a los 30 años ya es viejo. Ya es viejo. Entonces, muchos jugadores que han encontrado han dicho no. O sea, si no tienen claras se frustran porque es la fama, y de repente ya no están en las revistas. Entonces, leía por ahí la vida de un deportista que dijo, no, pero es que mi vida no termina porque yo ya finalicé un ciclo. Ahora puedo incursionar en esto, puedo ser entrenador, o puedo explorar este otro deporte, puedo mirar. Pero familia, aún eso, volvamos, bajemos a la iglesia, ¿cierto? Lo mismo. Nadie es tan joven para no decir, no, yo todavía no. Aquí pongo el ejemplo, digamos, de mi hija. Ana podría decir, ay no, pero hay algo llamado a nivel secular, lo llaman la escalera del éxito, la escalera de la bendición o del dar. Hay diferentes escaleras. Usted siempre va a estar en una escalera por encima de alguien y usted estará por debajo de alguien. Usted de pronto le puede enseñar al de arriba, pero usted le puede enseñar al de quién. Lo de abajo, en la casa. ¿A quién le podría enseñar? Hablando de la iglesia, por ejemplo, por decir algo. Una pareja de años, ¿a quién le puede enseñar? A una pareja más joven. Vea, mire todas las equivocaciones que hemos hecho nosotros. Ya. Uno dice, no, soy muy joven, o tengo muchos años, no. Uno dice, no, ya hasta aquí paró la cosa. No puede ser así. Porque los propósitos pueden ir ¿qué? Cambiando, pueden ir avanzando. Mire, yo le digo una cosa, nosotros lo hemos vivido. Hace 5 años, los que nos conocen saben que nosotros hacíamos parte de una organización, donde yo le confieso algo, a mí no me preocupaba ¿qué será que se va a hacer el próximo año? ¿Yo qué tenía que hacer? Ir a una reunión y esto es lo que hay que hacer. Y yo orbitaba ese propósito. Y había una dinámica. Y tal vez mi gran preocupación, que también sigue siendo hoy, era enseñar bien a un grupo de personas. Pero hace 5 años que tomamos la decisión de dar este paso, no, yo le quiero decir que mi propósito que ha hecho, ¿cierto? Porque ya no es el líder que está en una organización, no. Ahora, por la gracia de Dios, así seamos una iglesia en formación, soy el pastor de una iglesia y Dios mío, es muy tremenda. Porque antes era, no, que me mandan el escrito y nos mandaban los temas, esto es lo que hay que ver, entonces uno llega, esto es, esto es lo de todo hecho. Ahora el Señor, la iglesia, hay un grupo de personas que han creído en un proyecto. Muéstranos qué hacemos. Parte de lo que nos reuníamos ayer era para eso, y proyectar y mirar. Entonces ya mi preocupación no es solamente el tema del fin de semana, ya no es eso. Mi propósito en este caso, ¿qué? Dio un giro tremendamente y se amplió tremendamente. Ahora, hubo en esto el propósito, tiene 2 opciones: abrazarlo o renunciar, porque eso también puede pasar. En el sentido de decir, yo no soy capaz de sentirse inseguro, puede ser eso, ¿no? No me puede sentir inseguro de eso. Entonces, ahora, ahí donde uno tiene que ir mirando y descubriendo, ¿cierto? Parte de mi oración se los confieso al Señor. Yo necesito, estaba bajo una organización, necesitaba unas competencias, pero para estar al frente necesito que, eso es como, por ejemplo, una cosa es que, digamos, ahorita está que es ¿cómo se llama la universidad? La Universidad de Santander. Una cosa es que Laura, por ejemplo, sea la profesora de X materia y que un día digan, no, usted es la directora. No solamente que local, sino y luego nacional. Obviamente Oscar le va a decir, pero cuidado con el tiempo, mi amor, ¿no? Pero que le den ese. Entonces, a ver, una cosa es no se preocuparse por la clase X, otra cosa es por todo el organigrama, todo el programa, todos los profesores, todo el pensum, una cosa, la otra, y se multiplica la otra.
Entonces ya su propósito cambió. Y ahí ella tiene que evaluar, ¿tengo yo las competencias para esto? Porque también uno va a evaluar, oiga, sí, listo, oiga, no, bueno, tal vez tengo otras competencias distintas. Pero siempre embarcado entre ¿qué? Entre servir y dar, servir y dar. Vamos avanzando, familia. Y el tiempo se nos fue, ustedes hablan mucho. Ahora, para descubrir propósito, familia, se requiere, perdónenme esta vaina así, cuando uno lo tiene claro es fácil, cuando no lo tiene claro se requiere algo tremendo, valentía, coraje, berraquera. Y para eso quiero que leamos rápidamente Segunda de Reyes capítulo 7, Segunda de Reyes 7. Miren lo que dice Segunda de Reyes 7, rápidamente les resumo. Los soldados enemigos llegan e invaden, ¿cierto?, al pueblo de Israel. ¿Qué hacían normalmente? Digamos que este era el reino y ¿qué hacían? Los rodeaban. Los enemigos y el reino, ellos se quedaban escondidos. ¿Y los enemigos qué hacían? Se les va a acabar la comida. Y cuando se les acaba la comida, pues salían como, no rendimos. Resulta que afuera están los enemigos, la ciudad se ha atrincherado en el reinado. Pero adentro la comida empieza a escasear. Pero de repente sucede algo terrible y es que hay unos leprosos. Y la Biblia dice que en la época militar los leprosos, ¿qué hacían con ellos? Eran exiliados, eran sacados, se les tenía literalmente asco. Si un leproso iba pasando por un camino, ¿sabe qué tenía que decir? Tenía que ir o con algo que sonara o ir diciendo leproso, leproso, para que la gente... Entonces los leprosos estaban, imagínense, a los leprosos los habían exiliado fuera del reino, como que decían, muéranse ustedes acá. Entonces está el reino, los enemigos y están los leprosos en la puerta, pobrecitos afuera. Hasta que llega un momento, eso está en Segunda de Reyes 7. Sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. Ellos estaban afuera porque no los dejaban entrar. Y entonces, ¿saben ellos qué dicen? ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? Se preguntaban unos a otros. Si nos quedamos aquí, moriremos. Pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allá si regresamos. Y si nos entregamos al ejército arameo, pues si ellos nos perdonan la vida, pues bien. Y si nos matan, pues igual vamos a morir. ¿Se imagina eso? Ellos están en la puerta y dicen, si nos metemos, no hay. Si nos quedamos aquí, nos vamos a morir. Si nos metemos a la ciudad, nos vamos a morir. Si vamos y vamos contra los enemigos, pues también nos van a matar, pero ¿y qué tal que no? Y ellos dicen que ellos se emprenden el camino. Yo no, me imagino como las tipo películas de Walking Dead, ¿no? Que van a ir como son. Y ellos avanzan, solo que hay algo que ha sucedido. Dios ha hecho un milagro en los soldados enemigos. Ellos escucharon un rumor y se fueron. Pero el reino no se había dado cuenta que los que lo rodeaban se habían ido. Entonces los leprosos, cuando de repente llegan al campamento, dicen, no hay nada, no hay nada, y empiezan a ¿qué? A coger cosas y a comer, hasta que uno de ellos dice, pero no deberíamos hacer eso. ¿Por qué no vamos y le avisamos a la ciudad que ya se fueron los enemigos? Y la historia pues termina de que uno de ellos va y dice, ya se fueron, no les creen, mandan a un convoy a analizar y al final pues hay victoria. Pero la enseñanza, ¿cuál es? Que es la que me encanta a mí. Estos leprosos se arriesgaron. Y para descubrir propósito, familia, uno se tiene que arriesgar. O se queda en su zona de confort. No, pero qué temor, qué miedo lanzarme a incursionar en esto, a emprender en esto, a hacer esto. Y si no me va, porque muchas veces, a veces uno tiene claro el propósito, pero a veces hay que explorar. Hasta que usted diga, aquí es. O voy a entrar hacia afuera de la iglesia, tenemos áreas. Yo ensayo aquí, uy, no, esa vaina de poner eso, es muy cansón, no, a mí me gusta. No, pero de pronto acá, hasta que uno va explorando. Pero aplica para todas las áreas. Yo soy de los que creo siempre que uno tiene que arriesgarse. Claro, un riesgo controlado, ¿no?
Pero los leprosos, ellos dicen, ¿para qué nos vamos a quedar aquí? O sea, quedarme quieto es que, si usted se queda quieto, ¿sabe usted qué le va a pasar? Y se va a morir. Si usted se queda quieto por miedo y qué van a decir y qué tal que entonces. Le quiero decir que mientras usted se queda quieto, hay gente haciendo mucho dinero. Hay gente saliendo adelante y sin Dios, tú no dices Dios, pues qué vergüenza, ¿no? Entonces, ¿será que sí? ¿Será que no? Vea, familia, hay gente que se ha puesto las pilas. Yo le decía a Marta, a veces insisto, el cristiano se demora mucho para tomar una decisión. Uno ve, por ejemplo, miren, en el mundo secular es así: montan un programa de una novela, a los 4 capítulos, no hay rating, ¿qué hacen? Se no le pone a precio. Y a veces el cristiano, soy un amante de la oración, creo en la oración, pero a veces, ¿y cuánto llevo orando? Yo llevo orando 2 años. No, eso usted no ya lo ha querido ver. Porque no, eso usted no ha querido ver, no es el que Dios, no, eso es, yo le estoy diciendo, Marta, esto es, uno tiene que inmediatamente actuar y tomar decisiones. Vamos finalizando entonces. La historia de los leprosos nos dice eso, que a veces, si usted todavía no lo tiene claro, empiece a explorar, empiece a analizar, empiece a ensayar, haga una lluvia de ideas y empiece. Si lo tiene claro, él le comprueba, pero si no, no se quede quieto, porque si se queda quieto se muere. Y finalmente, Mateo 16, del 18 al 20, Jesús le descubre el propósito a Pedro. ¿Quién dicen las personas que soy yo? Unos dicen que tú eres esto y esto y esto, pero Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y siempre me encanta cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿y tú eres qué? Tú eres Pedro. ¿Pero era Pedro o no? ¿Se acuerda que se llamaba cómo? Simón. Dice, pero tú eres Pedro. Y yo siempre he entendido ese texto, que cuando yo descubro quién es Jesús, tú eres el Cristo, Él me revela quién soy yo y para qué estoy aquí. Entonces, al final, la respuesta de mi propósito la encuentro en la medida en que yo me meto más con Dios, en la medida en que yo lo conozco más, en la medida en que yo me meto más en su palabra. Créame que usted va a descubrir, y sabe que es lo bonito con él, que nunca es tarde. Cuando Pedro descubre quién es, tú eres el Cristo, Jesús le dice, entonces yo te descubro a ti. Y además, ¿sabe qué le hace? Dice, y a ti te dará ¿qué? Te daré las llaves. Claro, cuando yo descubro, analicen la Biblia, todos los que se encontraron con Cristo, con Dios, descubrieron algo en sus vidas. Entonces, además de todos los consejos seculares que le he dicho, y entonces, ¿cómo yo descubro más mi propósito? Analicen la Biblia. Jacob se encuentra con Dios y dice, ¿serás qué? Serás el rey. David creía que el propósito era cuidar al hogar. No, serás el rey. Usted mira, María creía que iba a tener un matrimonio común y corriente. No, serás la madre del Mesías. No serás recordada por tu esposo. No serás recordada por Leito de Triana. No. Serás recordada por la salvadora. Entonces eso es muy importante. Cuando uno descubre al Señor, uno descubre el propósito. Y la noticia más linda dice que sus misericordias son ¿qué? Nuevas cada mañana. Él puede tener un propósito y luego más adelante puede darte otro propósito, porque con Él no hay jubilación. Con Él no hay de, bueno, ya esto era lo que yo tenía para usted, tal vez tiene otra cosa. Pablo creía que su propósito era perseguir cristianos, y cuando se encuentra con Jesús descubre que hay otro propósito totalmente distinto. Yo sí le digo una cosa, y es, si usted está orbitando en su propósito, le felicito, siga metido allí en eso. Pero si por alguna razón usted como que es que se levanta de que como que no tengo claro, empieza a orar. Porque si hay una vida aburrida y triste, es uno vivir sin propósito, vivir sin algo que lo anime a uno a salir adelante. Y nunca es tarde, ni demasiado temprano, hablando de los jóvenes, ni demasiado, no, es que yo ya esta edad. Abraham, en edad avanzada, Dios, ¿qué le dice? Te tengo
no tengo una tierra, tengo un propósito. Moisés a los 40 él dijo, le tocó huir, esconderse. Y él creía que su propósito era ¿qué? Cuidar ovejas. Y de repente se enciende una zarza. Y Dios le dice, ¿te creías hijo? No, mira, hay un propósito. Nunca se es que ni demasiado joven ni demasiado viejo para eso. Lo tercero hoy entonces que hemos visto es, Dios quiere que usted descubra un propósito. En la iglesia somos parte del cuerpo de Cristo, recuerda eso. Recuerda que en 1 Corintios 12 habla de que la iglesia es ¿qué? El cuerpo, y el cuerpo cada parte tiene que un propósito. Mis manos, este dedo tiene un propósito. Si me quitaran este dedo yo no podría agarrar bien el micrófono. Cada parte de nuestro cuerpo tiene un propósito, y usted como parte de la iglesia, usted también tiene un propósito. Si una parte de mi cuerpo se resiste a no cumplir su propósito, ella afecta a todo mi cuerpo. Y es lo mismo con la iglesia. Si alguien se resiste a no vivir su propósito, afecta a la iglesia, porque su aporte es importante. Por así sea el dedo pequeño del pie le ayuda a uno a sostenerse. Usted se quita ese dedo y usted no se puede parar. Entonces no, es que como yo no estoy adelante, porque yo no hago tal cosa visible, la iglesia no es importante. No, somos parte del cuerpo de Cristo para hacer de bendición a otros, porque Dios quiere, recuerden que usted viva su propósito, porque primero, a través de eso le va a bendecir, le va a llegar prosperidad. Y dos, que hablando de la iglesia, usted puede hacer la diferencia en otros, que es el último que vamos a ver en la siguiente semana. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos muchísimas gracias